Bien, jóvenes, vamos a empezar la reunión, ¿ya? Haciendo primero algunas precisiones sobre lo que corresponde a los antituberculosos, ¿ya? Como podemos ver en la estructura de la pared celular del antituberculoso, del Mycobacterium tuberculosis, se puede reconocer al ácido micólico y a los arabinogalactanos como dos de los componentes diferenciales más importantes, ¿no? El arabino galactano, ¿no? Formado a partir de arabinósidos, ¿no? Tiene una función de soporte y constituye como una especie de cimiento sobre el cual se va a sentar el ácido micólico. Entonces, esta interacción es importante cuando se considera el mecanismo de acción de los antituberculosos. El primer antituberculoso importante, lo han mencionado algunos de ustedes también en exposición, es la isoniazida. La isoniazida en realidad es un profármaco, ¿no? No es un fármaco activo. Es un profármaco que mediante una enzima que produce el mismo Mycobacterium, que es la catalasa peroxidasa, se convierte en ácido isonicotínico, ¿no? Hidracida y luego ácido isonicotínico. Y este ácido isonicotínico entonces va a combinarse con el NAD para formar un aducto, es decir, un compuesto de dos principios, ¿no? Uno la isoniazida y otro la nicotinamida dinucleótido. Y así como aducto va a inhibir la acción de una enzima que se llama la ácido graso sintasa de tipo 2. En realidad es un complejo multienzimático, ¿no? Pero es su sitio de acción, la ácido graso sintasa de tipo 2. Estos enzimas de este complejo ácido graso sintasa tipo 2 son catalizadas por el gen INA. Entonces, es el gen que regula la síntesis de las enzimas del complejo, ácido graso sintasa tipo 2. Al hacer esta función, entonces se inhibe la síntesis del ácido micólico, ¿no? Se pierde rigidez en la pared y hay un efecto entonces bactericida, ¿no? Entonces, efecto bactericida de la isoniazida. Esta figura la ha mostrado algunas de sus compañeras, entonces es del segundo medicamento en importancia, en realidad uno de los más importantes en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Que es la rifampicina. Como vemos, la rifampicina se une a la subunidad beta de la ARN polimerasa dependiente de ADN, de modo que va a bloquear la elongación del ARN mensajero. Al no sintetizarse ARN mensajero, entonces obviamente se detienen todos los procesos de traducción de proteínas, ¿no? Entonces, ese mecanismo de acción que también es bactericida de la rifampicina. En cuanto a la piracinamida es el tercer antituberculoso importante de primera línea. Entonces podemos ver que hay 4 mecanismos probables de acción de la piracinamida. Sin embargo, el segundo parece el que se aplica o el que tiene lugar con mayor frecuencia. En el caso del primer mecanismo, primero recordar que la piracinamida es un profármaco, ¿no? Que tiene que convertirse en ácido piracinoico por acción de una piracinamidasa. Una vez que ya se formó el ácido piracinoico, entonces este metabolito es capaz de atrapar hidrogeniones y de incorporarlos al interior del Mycobacterium, acidificando el interior e inhibiendo entonces su actividad metabólica. Es uno de los mecanismos que podría ser la piracinamida. El mecanismo más probable es que el ácido piracinoico inhiba a un ácido graso sintasa de tipo 1. Así como la isoniazida inhibe a un ácido graso sintasa de tipo 2, la piracinamida se encarga de inhibir al ácido graso sintasa de tipo 1. Al hacer esta inhibición, entonces lo que va a suceder es que se produce una menor síntesis de ácidos grasos en general y de los precursores del ácido micólico en particular. De esta manera, entonces, otra vez se inhibe la síntesis de la pared del Mycobacterium y este va a morir, ¿no? Y los otros dos mecanismos finalmente tienen que ver con una inhibición de la traducción y con una reducción de la síntesis de coenzima A. Si no hay este proceso de traducción, tampoco hay proteínas, y si no se sintetiza la coenzima A, varios metabolitos que tienen a este componente en su estructura, por ejemplo, acetil-CoA, por ejemplo, malonil-CoA, por ejemplo, HMG-CoA, ¿no? Hidroximetil-glutal-CoA,
¿no? La coenzima A, como ven, es un metabolito importante. Acil-CoA, que es la forma activa del ácido graso. Entonces no van a ser funcionales y eso va a ayudar a destruir a la bacteria. El etambutol finalmente, que es el cuarto componente importante de el esquema de tratamiento de la tuberculosis sensible, la tuberculosis pulmonar sensible, ¿no? Entonces, lo que hace es inhibir a una enzima, ¿no? Que es una arabinosiltransferasa, o sea que incorpora, ¿no? Estos arabinósidos, ¿no? A los galactanos para tener justamente el arabinogalactano. Y el arabinogalactano, ya hemos dicho, es el cimiento donde se apoya el ácido micólico. Entonces, esa es la función fundamental del etambutol, ¿no? Reducir la disponibilidad de arabinogalactanos donde pueda enlazarse el ácido micólico. En cuanto a lo que son las poblaciones bacilares, la pregunta que uno siempre se hace es ¿por qué para tratar la tuberculosis tienen que usarse 4 medicamentos juntos por lo menos? A veces tienen que usarse más. ¿Por qué no se puede tratar con 1 o con 2? ¿Por qué tiene que ser con 4? Porque hay diferentes poblaciones bacilares y eso hace necesario que se usen diferentes tipos de medicamentos para afectarlas a todas, ¿no? Además de eso, estos medicamentos antituberculosos tienen diferentes mecanismos de acción. Entonces, nosotros sabemos por farmacología que cuando diferentes fármacos tienen diferentes mecanismos de acción y se administran para un mismo objetivo, se produce lo que se llama sinergia, o sea, se ayudan unos a otros y erradican más rápido, ¿no? Con más eficacia a la bacteria, ¿no? Entonces, se dan combinados también para que se produzca una sinergia. Pero estamos hablando de las poblaciones y acá tenemos las 4 poblaciones más importantes. Las que están en el medio extracelular, que crecen más rápido, donde el medicamento más eficaz es la isoniazida, pero también pueden actuar las otras, ¿no? Rifampicina, streptomicina, etambutol también podrían actuar. Un minuto, perdón. Bien, decíamos entonces que las poblaciones extracelulares, ¿no? De replicación continua es donde actúa con más eficacia la isoniazida, pero los otros también pueden tener algún efecto sobre estas poblaciones extracelulares de replicación más rápida, de crecimiento continuo, ¿no? Luego tenemos las poblaciones que se replican lentamente y que por momentos entran en actividad metabólica. Se encuentran dentro de unas zonas que se llaman zonas de necrosis gaseosa o Casium. En este sitio, la que actúa es la rifampicina. El resto de antimicrobianos, estos antituberculosos, no ingresa bien. Entonces, esta es una población especial donde es la rifampicina el fármaco de elección. Luego tenemos la población de las bacterias que se encuentran dentro de las células, en el medio intracelular, dentro de los macrófagos. Acá también la replicación es lenta, las bacterias no son muy numerosas y el fármaco más eficaz en este tipo de población es la piracinamida. Y finalmente hay bacterias latentes que no tienen pared celular claramente organizada, ni tampoco están en actividad metabólica. Es casi como que estuvieran muertas, pero no lo están, ¿no? Entonces estas bacterias latentes pueden ser peligrosas porque aquí no actúan normalmente los antibióticos, los antituberculosos. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva lo mismo, especificado un poquito mejor, ¿no? Los bacilos de multiplicación rápida son afectados por la isoniazida. Están en el medio extracelular, son los que tienen más oxigenación, son la cantidad más numerosa y también la que muta con más facilidad y por lo tanto puede dar origen a la resistencia. Los bacilos de multiplicación lenta que se encuentran dentro de los macrófagos, no son muy numerosos y ahí actúa la piracinamida. Los bacilos que crecen también de manera intermitente, que tienen por momentos actividad metabólica, están dentro de las zonas de necrosis gaseosa, en el casium. El término casium es similar al queso, es como si hubiera un pedazo de queso dentro del pulmón, ¿no? O en el sitio donde está el micobacterium. Están fuera de las células, ¿no? Pero están ubicadas dentro del casium, dentro del
trozo de queso. Su población no es muy grande y ahí es la rifampicina la que ejerce la mayor acción, ¿no? Si no son eliminados, puede volver a recaer el paciente con la enfermedad. Y hay bacilos en estado latente donde los fármacos no actúan, que pueden dar lugar a reactivaciones o recaídas de la enfermedad. Acá podemos ver que los síntomas dependen de la población extracelular. Si no es eliminada adecuadamente va a aparecer resistencia y también pueden darse fracasos cuando esta población no es bien atacada, no es afectada adecuadamente. En lo que se refiere a las poblaciones de replicación más lenta, ¿no? Intracelular, ¿no? O que está en las zonas de necrosis gaseosa, estas pueden originar recaídas, ¿no? Recaídas. En cuanto a las características de los antituberculosos, entonces, acá están los 4 que son de primera línea, más la streptomicina. La streptomicina, recordarán usted que es un aminoglucósido, pero tiene efectos antituberculosos, se usa como antituberculoso, ¿no? Y generalmente reemplaza al etambutol. O sea, no se usa siempre, se da como un reemplazo del etambutol cuando no se puede utilizar. Ahora, estos 4 antituberculosos de primera línea, en general son bactericidas. El etambutol se considera bacteriostático, pero si se da en dosis altas también podría ser bactericida. La streptomicina obviamente es un bactericida. La rifampicina es importante por su capacidad esterilizante. Esterilizar quiere decir desaparecer, ¿no? A todas las bacterias. Y eso lo consigue actuando en el medio extracelular y dentro de las zonas de calcium. Ahí es donde principalmente ayuda a eliminar a todos los micobacterium si es posible. Entonces es uno de los medicamentos más importantes dentro del esquema de tratamiento de la tuberculosis. Los 2 primeros medicamentos no se absorben bien si se administran con alimentos. Entonces eso ha hecho de que para que los medicamentos se absorban bien y además para garantizar de que se cumpla el tratamiento, porque la tuberculosis es una enfermedad crónica que tiene que tratarse por un tiempo largo, si no, no se cura. Entonces, para asegurarse de que el tratamiento se cumpla como debe ser, la administración de los fármacos es supervisada. Se dan en ayunas, todos mejor. Así estos 2 no sean afectados por los alimentos, mejor sean todos en ayunas por la mañana, ¿no? Y se administran todos simultáneamente, conjuntamente. ¿Ya? De esa manera se puede conseguir una mayor eficacia. Metabolismo hepático, como para la mayoría de los fármacos, un poco menos para el etambutol, y no tiene metabolismo la streptomicina. Y la excreción, obviamente renal, varía poco con el tipo de medicamento y es particularmente importante para la streptomicina que el riñón esté bien, ¿no? Porque la filtración glomerular es el principal mecanismo de excreción. Aparte de los 4 fármacos que hemos mencionado, hay más medicamentos. Ustedes ven acá que la lista es grande, ¿sí? Y que se usan cuando la tuberculosis se vuelve resistente. Cuando la tuberculosis es sensible, el tratamiento son los 4 que hemos dicho, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Esos 4 son el tratamiento. Pero cuando es resistente a la isoniazida, hay que poner otro medicamento. Si es resistente a rifampicina, otros. Si es resistente a las 2, a isoniazida y rifampicina, eso se llama MDR, o sea, multidrogo resistente. ¿Ya? Y eso es un problema y hay que hacer su propio esquema, como vamos a ver más adelante. Y si es resistente a la isoniazida, a la rifampicina, a un inyectable, o sea, a la canamicina, por ejemplo, y a una quinolona, que puede ser levofloxacino, por ejemplo, eso se llama extremadamente resistente y también hay que dar esquemas específicos, ¿no? Esquemas particulares. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algunos de los mecanismos de acción de los principales fármacos. Isoniazida, así como protionamida y etionamida, actúan inhibiendo la síntesis de ácidos micólicos, ¿no? Cicloserina, que la vimos en una de las primeras reuniones de esta unidad, actúa inhibiendo la síntesis del peptidoglucano de la pared celular. Y eso lo hace bloqueando una isomerasa. No sé si recuerdan, de la L-alanina a la D-alanina. Ahí actúa la cicloserina. Los carbapenén pueden, al igual que la amoxicilina clavulanato, usarse porque inhiben la síntesis de peptidoglucano, el etambutol en la síntesis de la pared, arabinosiltransferasas. Bedaquilina, al igual que delamanida, están en rojo porque son medicamentos nuevos.
¿ya? Se han aprobado por la FDA más o menos hace 10 años y desde hace 3 años, 2, 3 años, están usándose en el Perú, ¿ya? Para los casos de tuberculosis XDR, o sea, cuando la tuberculosis es extremadamente resistente. De aquilina inhibiendo la ATP sintasa y de la manid interfiriendo con la síntesis del ácido micólico y produciendo especies reactivas de oxígeno, ¿no? Que van a dañar a la bacteria. Bueno, el ácido paraminosalicílico no se usa mucho porque es muy gastrolesivo, evitan sus mecanismos de acción sobre la captación de hierro o de la formación de ácido fólico. Clofazimina altera la membrana y produce especies reactivas de oxígeno. Los aminoglucósidos como amicacina y canamicina, ¿no? También tenemos estreptomicina, no se olviden, inhibiendo la síntesis proteica, al igual que claritromicina y linezolid, ¿no? Aunque la inhibición de la síntesis por estos medicamentos es un poco menos eficaz que la de los aminoglucósidos. Rifampicina, al igual que su análogo, la rifabutina, inhibe la síntesis del ARN, bloquea la ARN polimerasa. Las quinolonas, en realidad usamos dos, moxifloxacino y levofloxacino. GATI no usamos, ¿ya? Moxi y levofloxacino, que inhiben la adenigirasa, ¿no? O sea, la topoisomerasa de tipo 2. Y esos son algunos de los medicamentos más importantes con sus mecanismos de acción. Esta figura nos ha mostrado una de sus compañeras y podemos ver ahí los grupos de fármacos antituberculosos en general, la clasificación general de estos fármacos antituberculosos, ¿no? Aquí podemos encontrar a la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la piracinamida como los fármacos orales de primera línea. Ya en el grupo de los inyectables están estreptomicina y canamicina, que son los que usamos. Aunque se puedan aplicar otros, estos son los dos que principalmente usamos. En las quinolonas, como les dije, está levo y moxifloxacino. ¿Ya? No hay en nuestro esquema del Perú las otras quinolonas. Se usan levo y moxi. En cuanto a los antibióticos orales, principalmente bacteriostáticos de segunda línea, ácido paraminosalicílico, pero tiene limitaciones porque es muy gastrolesivo. Cicloserina sí se usa, etionamida también, ¿no? Y los otros un poquito menos. Y en el grupo 5 hay agentes que no tienen una actividad antituberculosa tan clara, ¿sí? Entonces puede ser clofazimina, linezolid, ¿no? O el carbapenén, dentro de los que se pueden utilizar. La bacteria tiene mecanismos de resistencia y esos mecanismos de resistencia se deben a mutaciones en los genes. Pues acá ven clarito que dice genes. Hay un gen CATG para la catalasa peroxidasa. Si muta el gen, la catalasa peroxidasa ya no va a activar a la isoniazida. No le va a hacer caso a la isoniazida, ¿no? Entonces, no, la isoniazida se va a quedar como profármaco. No se va a convertir en el ácido isonicotínico, que es la forma activa. Y así, para los diferentes fármacos se pueden producir mutaciones en el gen que codifica la enzima correspondiente, ¿no? Y ya no hay respuesta, ¿no? Ya no se produce respuesta, ¿no? El efecto correspondiente y ya no se produce respuesta. Entonces eso hay que considerarlo dentro de los mecanismos de resistencia. Ahora, en cuanto a los esquemas de tratamiento, aquí podemos ver lo que es el esquema de tratamiento de la tuberculosis pulmonar. En este caso, como en todos, en general lo que se trata primero es de ver, aislar, ¿no? Visualizar al Mycobacterium. Se hace lo que se llama la coloración de Sil-Nielsen, ¿no? Y, o coloración para bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Y se estudia pues el frotis, ¿no? Para ver la presencia de los BAAR, ¿no? Bacilos ácido alcohol resistentes. La otra cosa que se tiene en cuenta es las pruebas de resistencia para ver si el Mycobacterium es sensible o no. Hay prueba rápida molecular y hay prueba rápida tipo MODS. Como sea, estas pruebas rápidas son para ver si hay resistencia o no. Y pueden darse 4 situaciones, como podemos ver en el esquema, ¿no? Que la bacteria sea sensible a la isoniazida y la rifampicina y el esquema de tratamiento es de 6 meses. 2 meses con 4 medicamentos y 4 meses con 2. Total tratamiento 6 meses. En la primera fase, el tratamiento es diario, todos los días. Y en la segunda fase, de 4 meses, el tratamiento es 3 veces por semana. Entonces, el subíndice se refiere al número de veces por semana que va a tomar tratamiento. Pero si la isoniazida sale resistente, si el Mycobacterium es resistente a la isoniazida,
Entonces, acá tenemos algunos problemas. Ya no podemos usar isoniazida, entonces hay que reemplazarlo por levofloxacino. ¿Ya? Entonces, ahora el esquema de la primera fase, también se llama a veces fase de ataque o bactericida, sigue siendo de 2 meses, pero con otro medicamento, ¿no? Rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacino. Reemplazó al isoniazida, ¿no? Y la segunda fase es ya no de 4 meses, sino de 7 meses. ¿Por qué? Porque hay resistencia, pues, porque ya se está evidenciando que hay resistencia. Ya no es 3 veces por semana, es todos los días, ¿no? Entonces ya el tratamiento se alarga, ya no es 6 meses, sino es 9 meses. Y lo que va a suceder es que el medicamento se va a administrar, los medicamentos se van a administrar todos los días. Cuando hay resistencia a la rifampicina, que es un fármaco muy importante, es probablemente el más importante en el tratamiento de la tuberculosis, es como si hubiera resistencia a los dos fármacos. Para fines del tratamiento, cuando hay resistencia a la rifampicina, es lo mismo que si fuera resistente tanto a la rifampicina como a la isoniazida. Y esto se llama MDR, ¿no? Cuando es así, así como está acá el último, se llama multidrogo resistente. Bueno, en este caso, o cuando hay resistencia a rifampicina, por la importancia que tiene la rifampicina, el tratamiento es con 6 fármacos, la primera fase. Ya no dura 2 meses, sino entre 6 y 8 meses. Y luego pues, se pasa a un esquema de 5 fármacos, ¿no? Que se va a administrar durante un año por lo menos. Entonces, si sumamos 6 meses mínimo de la primera fase, más 12 meses mínimo de la segunda, estamos hablando de año y medio con tratamiento para tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de una tuberculosis MDR? Ahora, en la primera fase se incluye canamicina. Ese es otro problema, porque la canamicina es inyectable, intramuscular, ¿no? Entonces el paciente pues comienza a querer abandonar el tratamiento porque hay muchos que no les gusta ponerse ni una inyección. Imagínense que estén 6 meses con inyecciones todos los días. Esto es un problema, ¿no? Entonces, esta primera fase tiene tambutol, piracinamida, levofloxacino, canamicina, etionamida y cicloserina. Esos son los fármacos. Para los 12 meses siguientes se quita la canamicina y el resto se deja. Entonces, de esa forma se trata de garantizar, ¿no?, el tratamiento de esta enfermedad. En cuanto a los efectos adversos, ¿no? La isoniazida típicamente produce neuritis periférica que se puede corregir con piridoxina, vitamina B6. También riesgo de hepatitis, ¿no? Principalmente citolítica, es decir, con aumento de transaminasas. La rifampicina produce hepatitis colestásica, o sea, con ictericia, ¿no?, con aumento de los niveles de bilirrubina. También puede producir dolor abdominal, también puede producir púrpura, que es una forma de sangrado en los tejidos, ¿no?, entre los efectos más conocidos. La piracinamida hace que se acumule el ácido úrico, ¿no? Interfiere con la secreción renal de ácido úrico. Por eso se genera la hiperuricemia. Y si es muy marcada, pues puede producir artralgias, dolores articulares. Por sí solo la piracinamida es el más hepatotóxico. Perdón, un segundo. Bien, decíamos que de los tres, el más hepatotóxico de los tres, por sí solo, el más hepatotóxico de los tres, es la piracinamida. Eso hay que reconocerlo. Entonces, aparte de que puede producir la hiperuricemia y las artralgias, también produce la hepatitis con aumento de transaminasas. Y este es el más hepatotóxico de estos tres. El etambutol en general no es hepatotóxico, pero puede afectar el nervio óptico. Hay que estar haciendo controles para diferenciar, para ver si el paciente diferencia el color verde del rojo, por ejemplo, del azul. Hay un test de Ishihara que es para eso. Y en la estreptomicina tenemos nosotros algunas características también, ¿no? En la estreptomicina, lo que corresponde a la neuritis del octavo par, ¿no? Se produce
ototoxicidad, como saben, por la estreptomicina, también nefrotoxicidad y cuidado, ¿no? Cuidado, puede haber riesgo de lesión auditiva en el bebé de una mujer que está gestando, ¿no? Y que por ser tuberculosa ha tenido que usar estreptomicina, se ha encontrado ese tipo de problema. Bien. En cuanto a las interacciones, se acepta que el isoniazid es un inhibidor enzimático. Entonces va a aumentar la concentración de todos estos medicamentos, ¿no? Ahí está la lista. Ustedes también tienen la clase grabada. Diazepam, fenitoína, glucocorticoides, ¿no? Ranitidina, ¿no? El mismo alcohol. Y la rifampicina es un inductor enzimático. Y eso lo sabemos todos también. Espero que no lo hayan olvidado. La rifampicina, por lo tanto, reduce la concentración de todos estos medicamentos. Aumenta las enzimas que lo destruyen, ¿no? Eso tiene importancia, por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes. Bueno, decíamos que no olvidemos lo que sucede con la rifampicina respecto a su efecto inductor enzimático, ¿no? Va a destruir por producción de enzimas a estos fármacos. Lo que no deben olvidar ustedes, es particularmente importante, ¿no? Es lo que sucede con los antirretrovirales. ¿Por qué razón? Porque muchas personas que tienen VIH pueden estar usando inhibidores de proteasa, que vamos a ver en un momento más. Si usan al mismo tiempo rifampicina, la rifampicina va a destruir a los inhibidores de proteasa y no van a ser eficaces para el tratamiento del VIH y estos fármacos. Entonces, esa parte en particular, ¿no? Es importante que ustedes la recuerden. Bien, a ver. Cuando una persona que está tomando antituberculosos tiene aumento de hasta 5 veces en sus niveles de transaminasas o de fosfatasa alcalina, entonces hay que retirar los fármacos y tratar de reintroducirlos poco a poco, evitando aquellos que pueden ser los culpables, ¿no? Entonces, quitamos los fármacos y en el caso de que haya solo aumento de transaminasas, sin aumento de fosfatasa alcalina ni bilirrubinas, no se ha puesto amarillo, pero sí las transaminasas han aumentado. Entonces, los responsables pueden ser isoniazida y piracinamida. Pero si la persona se puso amarilla, ¿no? Aparte de que aumentaron las transaminasas a ictericia, entonces es probable que sea la rifampicina. Es probable, lo más probable, ¿no? Esta es la frecuencia de tuberculosis MDR, la prevalencia, perdón. Perú, como ven, en Latinoamérica, al menos en este año, y no ha cambiado mucho la situación, tenía una prevalencia, ¿no? Casos de tuberculosis superior, ¿no? A muchos países de Latinoamérica. Solo Ecuador nos ganaba en tuberculosis, MDR, multidrogo resistente. Y al igual que la mayoría de países del mundo, todo lo que está sombreadito, han reportado casos de tuberculosis XDR, ¿no? La que era extremadamente resistente. Entonces también hay esos casos en nuestro medio. Cuando una persona tiene tuberculosis resistente, por ejemplo, solo a isoniazida, o MDR, que sería isoniazida y rifampicina, el riesgo para adquirir esto está en función de algunos criterios. Por ejemplo, tener contacto con alguien que tiene TB-MDR, tener algún tipo de enfermedad asociada,
haber recaído en el tratamiento, ¿no? Y eso es importante, ¿no? El personal de salud, ¿no? Incluyendo lo que son, pues, estudiantes de pregrado, los internos o los estudiantes de posgrado, que serían en todo caso los especialistas. Hay varios casos de médicos que se han contagiado o estudiantes que han contagiado tuberculosis resistente, ¿no? Entonces hay que tener precauciones con este problema. Cuando hay tuberculosis resistente, entonces los fármacos se agrupan de una forma diferente. En el grupo A están las quinolonas, ¿no? En el grupo B los aminoglucósidos, en el grupo C los fármacos orales como etionamida, cicloserina, pero también linezolida y clofazimina. Y en el grupo D, agentes nuevos, aparte de algunos otros fármacos como el carbapenén, agentes nuevos, bedaquilina, que inhibe una ATP sintasa, y delamanid, que genera radicales libres, ¿no? Entonces, sí, son fármacos un poco más recientes que se consideran para el tratamiento de tuberculosis resistente. Aquí tenemos nosotros que la mayoría de los fármacos que se consideran ya de manera adicional, ¿no? Imipenem, clofazimina, linezolid, ¿no? O por acá, las quinolonas, ¿no? La cicloserina. La mayoría son bactericidas. Hay que recordar que las quinolonas no se deben administrar con metales, ¿no? Con metales. Es decir, no se deben combinar con antiácidos como la milanta, que tiene hidróxido de aluminio y magnesio, ¿no? No se deben combinar con calcio, o sea, con leche, no se deben dar las quinolonas, porque precipitan y no se absorben bien. Tampoco con zinc, ¿no? Con hierro, ¿no? Sulfato ferroso, que no se van a absorber bien. Es una característica de su medicamento. Finalmente, vamos a ver si hacemos un pequeño paréntesis. Sí, creo que terminamos esto, hacemos un pequeño paréntesis, unos minutos y retomamos luego con lo que nos falta. Finalmente decíamos, la RAFA son reacciones adversas a fármacos antituberculosos, ¿no? Reacción adversa a fármaco antituberculoso. Y bueno, como ven, por ejemplo, gastritis, ¿no? Dolor abdominal, erosión de la mucosa gástrica, la pueden producir varios medicamentos. ¿Cuál es la idea, no? En general, es que no se suspenda el medicamento, no se cambie el medicamento ni se reduzca su dosis, simplemente se maneje el problema. Entonces, si a alguien le arde el estómago porque toma los medicamentos, habrá que darle omeprazol, pues, o ranitidina, ¿no? Pero no hay que suspender el tratamiento. En el caso de que tenga náuseas y vómitos, igual habrá que darle un antiemético, dimethidrinato, metoclopramida, pero no suspender el tratamiento. Si se enroncha, como una alergia, habrá que darle antihistamínicos y corticoides, ¿no? Y no suspender el tratamiento. Si tiene algún problema psiquiátrico, está deprimido, tiene trastornos del juicio, ¿no? Entonces, o está ansioso, los inhibidores de recaptación de serotonina, el antipsicótico atípico risperidona o la benzodiazepina clonazepam habrá que darle para controlar el problema. Y la neuropatía periférica implica que hay un adormecimiento, dijimos, en las manos, en los pies, por una deficiencia de vitaminas, ¿no? Principalmente vitamina B6. Entonces lo que hay que dar es piridoxina, pues vitamina B6. Y también cabe la posibilidad de administrar fármacos que son útiles en el dolor neuropático, como la gabapentina o la pregabalina. A ver, entonces vamos a avanzar un poquito más de antivirales y luego hacemos un pequeño paréntesis, ¿ya? Antes de comenzar, en todo caso, con los antirretrovirales, que son para el VIH, ahí hacemos un pequeño paréntesis. A ver, antivirales, entonces, como sabemos, son fármacos que van a actuar contra parásitos obligados, porque los virus son parásitos obligados, ¿no? Aprovechan la maquinaria genética de nuestras células. Entonces pueden actuar a diferentes niveles los antivirales, ¿no? En el reconocimiento, en la fusión, en la liberación de la cubierta. Muchos actúan bloqueando la transcripción, ¿no? La formación de las copias, ¿no? Y pueden también tener actividad en lo que es la liberación, ¿no? De los viriones maduros y que puedan infectar a otras células. Entonces hay varios sitios de acción. El aciclovir, como nos ha mencionado alguien, me parece en la exposición, es un antiherpético, ¿no? Se usa para el herpes, un poco al citomegalovirus, pero sobre todo contra los virus del tipo herpes, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la ciclovir es sufrir un proceso de trifosforilación, que lo inicia la timidina quinasa del herpes, pero completa la timidilato quinasa y otras enzimas humanas, ¿no?
Al final tenemos aciclovir trifosfato. Este aciclovir trifosfato, que es la forma activa del aciclovir, entonces va a ir para que la ADN polimerasa del herpes, ¿no?, lo incorpore a la síntesis del ADN que se está formando. Cuando es incorporado ahí el aciclovir trifosfato, ¿no?, entonces bloquea la acción de la enzima. Se terminó la síntesis proteica. Entonces, el mecanismo principal de acción del aciclovir es justamente inhibir al ADN polimerasa viral. La biodisponibilidad no es muy buena, 20% más o menos, por lo cual el medicamento debe administrarse varias veces al día. Algunos lo usan hasta 5 veces al día, ¿no? El metabolismo es pequeño y sí tiene una eliminación renal más o menos importante, sobre todo cuando se da por vía endovenosa. Pero hay que tener cuidado si el paciente tiene falla renal, pues si tiene insuficiencia renal habrá que ajustar las dosis. Bueno, el aciclovir es más o menos parecido a fanciclovir y penciclovir en eficacia. Ganciclovir podría ser un poco más potente, ¿no? Igual que sidofovir. Las reacciones adversas son de intolerancia digestiva, sobre todo del sistema nervioso. Puede aumentar las concentraciones de otros antivirales o fármacos inmunosupresores, ¿no? El micofenolato es un inmunosupresor. El tenofovir y la acidobudina son antirretrovirales, que vamos a ver en un momento, ¿no?, que se usan para el tratamiento del VIH. Estos medicamentos pueden eh, aumentar, ¿no es cierto?, la depresión de la médula ósea que produce el aciclovir. El aciclovir puede inducir un poco de anemia, deprimir la médula ósea, y lo mismo hace la acidobudina o el tenofovir, ¿no? Además, el tenofovir también se elimina por vía renal, por ahí podría haber problemas. Bueno, si hay alergia no se puede usar, y las infecciones por virus del herpes simple son la principal indicación. Acá tenemos a los inhibidores de la neuraminidasa, ¿no? ¿Qué es la neuraminidasa? Es una enzima, ¿no?, que corta la unión entre el ácido ciálico, ¿no?, el ácido ciálico, que es un componente de la membrana de la célula huésped, y la hemaglutinina, que es un componente del virión de la influenza, el virus de la influenza de tipo A, por ejemplo, tiene esas características. Entonces, ¿qué va a suceder? La neuraminidasa ayuda a romper esta unión ácido ciálico hemaglutinina y el virión queda libre. Y al quedar libre, entonces puede continuar replicándose. El inhibidor de neuraminidasa bloquea la enzima, ¿no?, y a la neuraminidasa no puede cortar, y si no puede cortar, el virión se va a quedar pegado. Como no se libera, entonces ya se detiene el proceso de replicación viral. Dentro de estos medicamentos están amantadina, dentro de los medicamentos para la influenza hay amantadina, rimantadina, que son fármacos que inhiben, pues, la síntesis de ARN, ¿no?, que tienen que ver con la ARN polimerasa. Pero se ha encontrado que justamente el oseltamivir, ¿no?, que es este de acá, inhibidor de neuraminidasa, es el medicamento que es más eficaz y un poco más útil, ¿no?, para el tratamiento de la influenza tipo A o B. Viene en diferentes vías de presentación, tiene una buena biodisponibilidad oral, ¿no? No es importante el efecto de los medicamentos. Después se metaboliza muy poquito, ¿no?, y se elimina así básicamente por vía renal. Y cuando hablamos de tratamiento del virus de la hepatitis B, entonces para tratar a la hepatitis B recurrimos nosotros a un fármaco que es el interferón alfa. El interferón alfa, por ejemplo, lo que va a hacer, es activar a una sintetasa que a su vez activa una RNasa y va a degradar el ARN mensajero. Y si no hay ARN mensajero, no se van a sintetizar proteínas. Entonces, ese es el mecanismo de acción principal del interferón alfa. Sin embargo, se administra en personas jóvenes. No se usa normalmente interferón alfa en personas mayores de 30 años porque tiene ahí menos seguridad, mayores efectos adversos. Bien, y ahora sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis de otros 5 o 7 minutos más o menos, ya para que se expresen un receso antes de terminar con lo que es antirretrovirales, y nos faltaría también los antiparasitarios, ¿ya? Entonces, a ver, un break de unos minutos. De paso que aprovecho para marcar también.
A ver, en cuanto a los antirretrovirales, se usan obviamente para el tratamiento principalmente del VIH, ¿cierto? En realidad existen fármacos que pueden interferir con el proceso de lo que se llama la, el reconocimiento del VIH, como el Maraviroc, ¿no? Que es un antagonista del correceptor de quimoquinas, el CCR5, que interactúa con la proteína del virus GP120, pero no se usa mucho en nuestro medio. Después tenemos fármacos que inhiben el proceso de fusión, como el enfuvirtide, que es un análogo competitivo de la glucoproteína 41. Entonces también puede por ahí bloquear el proceso de ingreso del virus. Pero los tres grupos que utilizamos más en realidad son los relacionados con la inhibición de la transcriptasa inversa, donde hay dos grupos de fármacos, los nucleósidos y los no nucleósidos, los inhibidores de integrasa, ¿no? Que evitan que la copia de ADN viral se incorpore al genoma humano, y los inhibidores de proteasa, que evitan el corte de las poliproteínas grandes, ¿no? En proteínas pequeñas y maduras que formen la estructura, o que sean proteínas de tipo funcional. A ver, Marcela, ¿qué es lo que quiere decir? Marcela Sánchez tiene algo que decir. Bueno, había ahí un chat de Marcela Sánchez. A ver, vamos a continuar. Acá tenemos a los inhibidores nucleósidos, ¿no? Lo que hacen los inhibidores nucleósidos, como podemos ver, es bloquear el sitio activo de la transcriptasa inversa. Para hacer esto, primero los inhibidores nucleósidos tienen que trifosforilarse. En realidad, como dice la referencia, son análogos de los nucleósidos normales. Se trifosforilan, se incorporan al ADN que se está formando, al ADN viral en formación, esta es la transcriptasa inversa, y detienen pues entonces la síntesis de la copia de ADN. Ese mecanismo de acción de los análogos nucleósidos. No vamos a ver todas las características y ustedes lo pueden leer. Compiten con la adenosina, el tenofovir, por ejemplo. Otros compiten con la citidina y así. No compiten por el mismo nucleótido. La biodisponibilidad, ¿no es cierto?, es mejorada por la ingesta de grasas. Estos medicamentos tienen una eliminación renal. Casi todos los nucleósidos tienen esa característica, y también el riesgo de aumentar el lactato. Para el caso del tenofovir, puede producir desmineralización del hueso, entonces no se pueden usar en menores de 2 años, y aumenta el riesgo de nefrotoxicidad con los fármacos que figuran acá. En el caso de la entricitabina, también eso es un no nucleósido, es un nucleósido, perdón, que compite con la citidina, buena biodisponibilidad, ¿no? Como todos estos, casi eliminación renal, el riesgo de acidosis láctica y por ahí algunos problemas de intolerancia digestiva. La citobudina compite con la timidina. Ese es su sitio de acción, digamos, su nucleósido con el cual compite, ¿no? Es el primero de los nucleósidos que se inventó. Es el primer antirretroviral en realidad que se inventó. Se sigue usando porque tiene buena concentración intracelular, porque penetra el líquido cefalorraquídeo. Lamentablemente produce anemia dentro de sus problemas más serios, y también puede deprimir más la médula ósea si se combina, por ejemplo, con sulfas o con anfotericina B. En cuanto a la imudina, todos estos son nucleósidos, ¿eh? Compite con la citidina o citosina, tiene una duración intracelular prolongada, es un beneficio interesante, ¿no? Y no reacciones adversas serias, ¿no? Salvo su interacción con el cotrimoxazol. En cuanto a los no nucleósidos, ya no se unen al sitio activo,
el sitio activo está libre. Se unen a un bolsillo hidrofóbico, un sitio alostérico en realidad, y al unirse ahí, el efavirenz, la nevirapina, que son de este grupo, entonces bloquean la síntesis de la copia de ADN viral. El problema con el efavirenz, que pertenece a los no nucleósidos, es que la resistencia puede ser rápida. Sin embargo, tiene una vida media larga, ¿no? Su disponibilidad mejora con alimentos. No actúan contra el VIH-2, solo contra el VIH-1. Tienden a producir problemas de piel, como el rash, el eritema, ¿no? Y problemas del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en los pacientes que tienen daño hepático con el efavirenz. El tercer grupo son los señores de proteasa. La proteasa es la verde, ¿no? Es una enzima que corta a las proteínas inmaduras para convertirlas en proteínas maduras. Entonces, lo que hacen los señores de proteasa justamente es ubicarse en el sitio activo de la enzima y bloquear esa capacidad de corte. Eso lo hace el ritonavir, el lopinavir, el atazenavir, que son miembros de este grupo, ¿no? Entonces, en realidad son análogos peptídicos, lopinavir, análogo peptídico, y ese análogo peptídico entonces tiene una biodisponibilidad variable porque es un péptido, podría ser digerido, no podría ser afectado por lo que son las enzimas intestinales o las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces, para evitar ese metabolismo por las enzimas intestinales o pancreáticas, se da combinado con el ritonavir. 4 partes del lopinavir por un ritonavir. Entonces, el ritonavir se deja metabolizar y el lopinavir sobrevive para atacar a la proteasa. Esa es más o menos la idea de esta combinación, ¿ya? Tiene efectos adversos de tipo metabólico, intolerancia a la glucosa, aumento de los triglicéridos, alteraciones de los lípidos y son potentes inhibidores del CYP3A4. Entonces aumentan otros medicamentos. Y nunca hay que olvidar que la rifampicina destruye al lopinavir, aumenta las enzimas que lo metabolizan, perdón, y eso puede ser un problema importante. El último grupo es de los inhibidores de integrasa. La integrasa es la enzima que incorpora a el ADN viral, ¿no? Al genoma humano para que luego se pueda replicar. Entonces, el fármaco que fue el primero de este grupo es el raltegravir y actualmente también tenemos dolutegravir. Entonces, inhibe la incorporación pues, del ADN proviral al ADN del CD4. Tiene una vida mediana, digamos, intermedia, que permite administrar una vez al día. La intolerancia digestiva, sobre todo, fenómenos del sistema nervioso central e hiporexia, que son algunas de sus limitaciones principales. Si se da con rifampicina, ya sabemos que la rifampicina destruye a los otros medicamentos. Entonces hay que duplicar la dosis de raltegravir. ¿Ah? Y hay que tener cuidado en la insuficiencia hepática y en los niños prematuros, ¿no? Este es un medicamento muy usado para niños, pero hay que tener cuidado con los prematuros. Estos son los esquemas de tratamiento, lo que se llama targa del Perú, ¿no? Usamos en adultos tenofovir, entricitabina, efavirenz, y si queremos uno más potente, tenofovir, entricitabina, dolutegravir. 2 nucleósidos y un inhibidor de integrasa. Para los niños hay la opción de usar 2 nucleósidos más un inhibidor de proteasa, ¿no? Lopinavir, ritonavir, o un inhibidor de integrasa. Puede ser raltegravir o también puede ser dolutegravir. Entonces, esos son los esquemas más o menos de tratamiento y cómo se maneja la infección por el VIH. En cuanto al COVID-19, pues hay fármacos que inhiben la entrada, como unfenovir, nelfinavir, que no están siendo muy eficaces. Hay fármacos que inhiben la proteasa, lopinavir, ritonavir se han estado usando, pero parece que tampoco son muy eficaces. Inhibidores de la ARN polimerasa como remdesivir sí parecen tener una mayor actividad, igual que favipiravir, ¿no? Estos son medidas para controlar tormentes citoquinas, ¿no? El tocilizumab, los corticoides, ¿no? El baricitinib. Entonces no son fármacos en realidad antivirales contra el SARS-CoV-2 y el que parece más útil es el molnupiravir. Entonces molnupiravir es un fármaco que va a inhibir a la ARN polimerasa dependiente de ARN. Este ARN polimerasa dependiente de ARN tiene una abreviatura particular, es RDRP. RDRP. Eso significa ARN polimerasa dependiente de ARN. ¿Qué pasa? Que el molnupiravir es convertido, ¿no? Como casi todos estos fármacos, es trifosforilado, ¿no? A NHC. Y una vez que es trifosforilado, ¿no? Se encarga de reemplazar
al trifosfato de citidina o al trifosfato de uridina, ponerse en el lugar de estos dos. Al reemplazar a estos, como un impostor, ¿no? Al reemplazar a estos dos, entonces hace de que la enzima ARN polimerasa dependiente de ARN incorpore nucleótidos anormales, bases nitrogenadas anormales. Acá está el molnupiravir y se está incorporando guanina o adenina donde no debe ser. Y al hacer esa incorporación anormal se produce un SARS-CoV mutado, ¿no? Un virus de COVID mutado. Y si está mutado ya no es funcional. Entonces, este medicamento sí parece ser, porque hay estudios clínicos sobre esto, no solamente es teoría, digamos, sino que se está usando y ha demostrado que sí puede ser beneficioso. Y finalmente los antimaláricos, ¿ya? Entonces, los antimaláricos hay que reconocer que actúan en tres sitios principales, como esquizonticidas hemáticos, ¿no? En el plasmodium que está dentro de los eritrocitos, como esquizonticidas tisulares en el hígado, o como gametocitocidas o gametocidas, matando los gametos para que no sean succionados por otro mosquito e infecten a otro paciente, ¿no? Hay que diferenciar el vivax del falciparum. El plasmodio vivax es un poco menos severo. El plasmodio falciparum puede ser muy grave, ¿no? Entonces es una diferencia importante. Acá están los grupos de fármacos. No todos usamos en el Perú. Usamos nosotros cloroquina, quinina, mefloquina, artesunato y primaquina. Y podemos ver que los primeros, cloroquina, sulfauxina, pirimetamina, quinina, mefloquina, matan al parásito dentro de los eritrocitos. Son esquizonticidas hemáticos. El artesunato tiene el beneficio de que es un excelente esquizonticida hemático y también mata a los gametos. Y la primaquina se caracteriza porque es un esquizonticida tisular, o sea, en el hígado, es uno de los pocos que trabaja en el hígado y también mata a los gametos. Aquí tenemos al plasmodium dentro de un eritrocito. Podemos ver que el artesunato alquila proteínas y lípidos, genera radicales libres. La cloroquina es el más conocido, el más antiguo, uno de los más usados contra Plasmodium vivax. Es el que evita que la protoporfirina se convierta en hemozoína y la protoporfirina es tóxica para el Plasmodium y termina matándolo, ¿no? Antimicrobianos como la doxiciclina y la clindamicina también se pueden dar en este parásito, inhiben la síntesis de proteínas a nivel del apicoplasto. El apicoplasto es un organelo, revísenlo, búsquenlo por ahí en internet, que tiene el plasmodium y que sirve para formar proteínas. Entonces la clinda y la doxiciclina pueden actuar ahí. Después hay atovaquona, que nosotros no usamos, pero que actúa en la mitocondria, ¿no? En el citocromo B, o bloquea la síntesis de pirimidinas, dihidrorotato deshidrogenasa. Sulfadoxina, pirimetamina bloquean la síntesis de ácido fólico, dentro de algunos de los que hemos mencionado. De esta figura yo les pido siempre que recuerden dos cosas. Cloroquina, al igual que mefloquina y la mayoría antimaláricos, tienen dos características fundamentales. Una vida media muy larga y un volumen de distribución enorme. Cloroquina, miren, tiene una vida media en horas de 291 horas, más de 10 días, y un volumen de distribución de hasta 262 litros por kilo. ¿Cómo metemos 262 litros en un kilo de nuestro cuerpo? Es imposible, pero ya saben ustedes, lo hablamos en las primeras clases, que este es un volumen teórico. ¿Qué significa, en términos prácticos reales, que el medicamento se concentra mucho en los tejidos y casi no hay nada en sangre? En el caso de mefloquina, vida media de eliminación de 19 días, se necesita casi 20 días para que su concentración baje a la mitad en sangre y volumen de distribución de hasta 1460 litros por kilo, una enormidad. ¿Ya? Pero esa es la característica de estos medicamentos antimaláricos. Los esquemas de tratamiento para Plasmodium vivax con cloroquina y primaquina y para Plasmodium falciparum terapia triple, artesunato, mefloquina y primaquina. Eso que estamos usando en el Perú, entonces eso tenemos que saber. ¿Por qué se dan combinados mefloquina y artesunato? Porque mefloquina sola puede generar resistencia, salvo que la parasitemia sea baja. Artemisina sola también puede fracasar, pero cuando sea artesunato con mefloquina, catalamefloquina juntos, así hayan un montón de parásitos que es la línea roja, todos mueren. Todos mueren. En cuanto a algunas contraindicaciones, cuidado con la cloroquina en los epilépticos. Sulfadoxina, perimetamina no se dan en embarazadas. Quinina puede producir dolores de cabeza, fiebre y tampoco se pueden dar en gestantes. Mefloquina, cuidado con los esquizofrénicos, los que tienen trastornos mentales.
¿ya? Produce insomnios, ansiedad, lamentablemente son sus problemas, es buena, pero tiene sus problemas. Y primaquina, que no se da cuando hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recuerden, por bioquímica, va a producir hemólisis, ¿no? Ni en embarazadas o que estén dando de lactar, ¿ya? Entonces, algunas de las características de estos fármacos. Finalmente, los antiparasitarios para los gusanos, digamos, para el ascaris, el anquilostoma, el estrongiloides y menolepis, albendazol, ¿no? Albendazol, mebendazol van bien en general para la mayoría de ellos, en este caso nomás praziquantel. Para las tenias, praziquantel, y para la tenia solium en particular, el albendazol es de primera línea, sobre todo cuando produce cisticercosis. Albendazol sabemos que actúa alterando la formación de la tubulina, inhibiendo la fumarato reductasa, entonces altera el metabolismo y paraliza al gusano. Mientras que el praziquantel, ¿no?, aumenta la entrada de calcio y produce una parálisis espástica en el gusano, ¿no? Entonces son los mecanismos de acción de estos fármacos. La neurotricosis es un problema serio en nuestro país, sobre todo en las regiones de la sierra, ¿no?, donde se come carne de cerdo, pues que tiene tenia solium y los cisticercos invaden el cerebro, ¿no? Entonces, si hay 1 o 2 quistes vivos, se puede dar albendazol solo. Pero si hay más de 2 quistes vivos en el cerebro, hay que dar albendazol más praziquantel. Perdón, un segundo, disculpen, tengo una llamada. A ver, perdón. Eh, entonces, estábamos en que la neurocisticercosis era un problema frecuente en nuestro medio por estas cuestiones del consumo de carne de cerdo contaminada, en fin, y que, bueno, de acuerdo al número de quistes que afectan la corteza cerebral generalmente, aunque se pueden ubicar en otros sitios, se trata con albendazol, si no hay más de 2, ¿no? O se trata con albendazol más praziquantel para que se ayuden entre los dos si hay más de 2 quistes, pues, ¿no? 3, 4, en fin, a veces hay varios, ¿no? A veces hay bastantes, un problema. A veces se requiere corticoides también para evitar que se produzca, pues, una respuesta inflamatoria grave. Y los pacientes vienen porque tienen convulsiones. A veces piensan que son epilépticos y, bueno, en realidad es una epilepsia de origen orgánico, ¿no? Están convulsionando porque tienen el parásito en el cerebro. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya?
Ese es un problema que todavía está presente en nuestro medio. Y algunos antiparasitarios para los protozoarios, no para los gusanos, no para los cestos, platelmintos, nematelmintos, bueno, es una clasificación de parasitología, para los protozoarios, ¿no? Como la giardia, como la entamoeba, ¿no? Donde se usa fundamentalmente metronidazol o sus análogos. Hay tinidazol, hay secnidazol, que se dice que puede darse así como el tinidazol en una sola dosis, por ejemplo. Cuando tú quieres matar una giardia, si le vas a dar metronidazol, tienes que darle 7 días, una semana tiene que tomar, ¿no? Entonces, a veces la persona no quiere o no cumple. En cambio, para matar una giardia, puedes darle tinidazol una dosis nada más, un solo día, una vez, y lo barre la giardia. O secnidazol, que es un poco más caro, pero también es eficaz, lo barre con una sola dosis. En cuanto a los gusanos como el enterobius, ¿no? El oxiuro, que es muy frecuente en los niños pequeños, mebendazol va bien, ¿no? Igual que en trichuris, o albendazol también se puede utilizar. Y la última, que nos menciona lo que sucede con metronidazol y nitazoxanida. Metronidazol es un fármaco antianaerobio, ya lo mencionamos la semana pasada a propósito de clindamicina, pero es un buen antiparasitario también, sobre todo contra los protozoarios, no solamente contra la giardia y la entamoeba, sino también contra la tricomona, ¿no? Y hay un problema pues de vaginitis, ¿no? En las mujeres, que el hombre lamentablemente les contagia muchas veces, en fin, una tricomoniasis, y para matar a la tricomona se usa metronidazol, ¿no? Entonces, esos tres parásitos en particular son afectados por metronidazol. Y nitazoxanida es un antiparasitario con un espectro un poco más amplio. Entonces, ambos son reducidos, ¿no? Por una transferencia de hidrogeniones que hace una enzima que se llama la piruvato, ferredoxina, óxido reductasa, o PFOR. Ambos se reducen y esos compuestos reducidos, ¿no? Generan radicales libres que dañan a los gusanos o a los protozoarios. El metronidazol, solo protozoarios, la nitazoxanida, protozoarios y gusanos. Mata a los dos. La nitazoxanida, sin embargo, su mecanismo principal no es tanto porque se reduce, sino porque interfiere con la formación de acetil-CoA. Dice por acá, se acumula piruvato y se altera el metabolismo de la glucosa, pues, ¿no? Además, si el piruvato no se convierte en acetil-CoA, la acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs. ¿De dónde sacamos energía? Entonces, este mecanismo parece ser el más importante para la nitazoxanida. ¿Contra quién actúa la nitazoxanida? Contra protozoarios como la entamoeba o la giardia, ¿no? Pero también contra gusanos como el Enterobio vermicularis, el Ascarilumbricoide, el Anquilostoma, el Trichuris, la Tenia. Entonces tiene un espectro más amplio la nitazoxanida, ¿ya? Gusanos, digamos, y protozoarios.